característica de la respuesta inmune adaptativa es, pues, su especificidad. Esa es una característica muy grande del sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo produce una serie de moléculas que no reaccionan de la misma forma contra todos los microorganismos, o dicho de otra forma, para cada microorganismo hay una molécula específica. Entonces, en ese orden de ideas, pues, es lo que lo hace tan especial. La especificidad, entonces, es la propiedad más notable de este sistema, de esta respuesta. Hay una especificidad frente a moléculas diferentes, con una capacidad de recordar, es decir, con una memoria inmunológica, y de tal manera que cuando un organismo se enfrenta repetidas veces a un mismo antígeno, responde de forma más intensa con cada nuevo encuentro. Y yo quisiera que lo pensaran como un balance, como una cosa, como una balanza en la cual tenemos por un lado el agente infeccioso tratando de entrar, el patógeno, y en el otro lado está el sistema inmune. Por supuesto, si lo ponemos en una balancita de esas como las que dibujan, que a un lado está una pesa y al otro lado está la otra, la idea es mantener un equilibrio entre los dos brazos. Porque si el sistema inmune reacciona mucho, desequilibra la balanza. Y si no reacciona muy bien y por tanto el patógeno aumenta en capacidad, coloniza y genera más replicación, pues entonces también se desequilibra la balanza. Entonces la idea es mantener un equilibrio, ¿sí? Ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, como dicen las abuelas. Este sistema inmuno tiene la difícil misión de distinguir entre los diferentes microorganismos y moléculas que son propias versus las que son extrañas, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la propiedad de que se monte una respuesta inmune específica y que genere memoria hace muy grave cualquier evento en el cual se produzca respuesta inmune adaptativa contra un autoantígeno. Porque el autoantígeno lo vamos a estar encontrando todo el tiempo y todo el tiempo va a estar estimulada la respuesta, como sucede en las respuestas autoinmunes. ¿Cierto? Entonces, va a estar a repetición el encuentro con el antígeno. ¿Y qué pasa con cada nueva repetición? La respuesta inmune es más intensa. ¿Correcto? Entonces, eso es lo más grave que puede suceder aquí. Si de pronto, como sucede en algunas patologías, en la respuesta inmune innata, se llega a suceder algún efecto malo, dañino de la respuesta inmune innata contra el organismo propiamente dicho, ahí no hay tanto problema. ¿Y por qué no hay tanto problema? Bueno, por una razón muy sencilla. Y es que esa respuesta inmune no genera memoria. Inmediatamente cesa el estímulo de la respuesta inflamatoria, también cesa, se detiene el daño en la respuesta inmune innata. En la respuesta inmune adaptativa no pasa así. Se genera memoria inmunológica, entonces tiende a ser más grave el proceso. A esta inmunidad se le llama también inmunidad adquirida porque se adquiere por medio de la experiencia. Es decir, para que un sistema inmune genere respuesta inmune, debe estar expuesto al antígeno. Ojo con lo que estoy diciendo, porque una cosa es estar expuesto al antígeno y otra cosa es estar expuesto al patógeno. ¿Está claro? Cuando uno dice que está expuesto al antígeno, lo que estoy diciendo básicamente es que podemos estar expuestos al patógeno, claro, o a formas atenuadas del patógeno, formas muertas del patógeno, o incluso pedazos del patógeno. ¿Y cómo le llamamos a esas formas atenuadas, muertas o a esos pedazos de patógeno? Escucho.
¿Vacunas? Correcto, esas son las vacunas. Entonces, escuchen muy bien lo que estamos diciendo. Se llama inmunidad adquirida porque se adquiere por medio de la experiencia. La experiencia puede ser de dos tipos. O exposición directa al patógeno o exposición a formas atenuadas, muertas o pedazos de ese patógeno, que son los que en grupo llamamos vacunas. Esas vacunas se supone que el principio general es que ellas no induzcan la enfermedad. Lo que hacen es estimular el sistema inmune para que cuando llegue el patógeno real, ya el sistema inmune tenga memoria y pueda responder más intensamente a esa exposición. ¿Cuáles son las células y los componentes del sistema inmune innato? Decimos o creemos que son pocos porque los tenemos agrupados en dos nombrecitos aquí. Por un lado están las células que son los linfocitos. ¿Cuáles linfocitos? Tanto linfocitos T como linfocitos B. Y por otro lado están sus productos de secreción, que son los anticuerpos. ¿Listo? Entonces tenemos como dos grandes grupos. Están las células y las moléculas. Las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos y las moléculas del sistema inmune adaptativo son los anticuerpos. Esto tiende a veces a tener malas interpretaciones y entonces quiere decir que las moléculas, el resto de moléculas, entonces no hacen parte del sistema inmune adaptativo. Hombre, sí participan, las citoquinas, por ejemplo, ayudan, el complemento también, pero estamos hablando como de los que tienen el protagonismo, ¿sí? Las sustancias ajenas que suscitan respuestas inmunitarias específicas o son reconocidas por el linfocito o los anticuerpos se llaman antígenos. Esto es muy importante, porque es que resulta que hay un montón de definiciones y nosotros ya la exploramos un poco. ¿Qué es un antígeno? Por definición, un antígeno es toda molécula capaz de inducir respuesta inmune. Ya sean células, ya sean anticuerpos, si induce respuesta inmune se llama antígeno. ¿Qué nombre recibe? Y esta es una pregunta real para que me la contesten, por favor. ¿Qué nombre recibe la molécula que es antigénica? Es decir, el antígeno que además puede inducir respuesta inmune protectora. ¿Cómo le llamamos a eso? Inmunógeno. Inmunógeno. Correcto. Recuerden la definición de respuesta inmune y la definición de inmunidad. ¿Qué es respuesta inmune? Pues simplemente todo este aparataje, ¿cierto? De que existen pues un montón de respuestas al estímulo con el antígeno. Pero no quiere decir que esa respuesta sea necesariamente protectora. Cuando hablamos de que esa respuesta es protectora, hablamos de inmunidad. Inmunidad. Y al hablar de inmunidad estamos implicando de que es protectora. La respuesta inmune es protectora. Eso es muy importante, muchachos. Muy importante. Porque ustedes van a encontrar muchas patologías en las cuales la respuesta inmune sirve, como dice mi mamá, para taco de escopeta. No para nada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se llaman antígenos? El antígeno que induce respuesta inmune protectora se llama inmunógeno. ¿Cómo se llama el antígeno que produce o que induce respuesta inmune alérgica? Alergeno. Alergeno, correcto. Muy bien. ¿Cómo se llama la fracción del sistema del antígeno, la fracción del antígeno que reacciona con el anticuerpo o con el receptor de la célula T? Epítope. Epítopo. Sí, epítope. Entonces, un antígeno, pues, lo que tenemos que entender de esa definición es que el antígeno es una molécula grande y puede tener varios epítopos. Y por lo tanto, un mismo antígeno puede estimular varios linfocitos al mismo tiempo. No es uno solo, porque es que resulta que no tiene un solo epítope, tiene varios epítopes. Eso sí, cada linfocito reconoce uno y solamente un epítope, no más.
Cuando hablamos entonces de la clasificación de la respuesta inmune adaptativa, existen varias formas de clasificarla. Tal vez la más popular sea en términos de sus componentes. Entonces hablamos de respuesta inmune humoral y hablamos de respuesta inmune celular. La respuesta inmune humoral es esa que está ubicada por fuera de la célula. Esta es una definición vieja que viene de ese conocimiento ya ancestral, viejo, de que si uno coge una porción de sangre y la centrifuga, las células quedan hacia el fondo y arriba queda una capa líquida que llamamos plasma o llamamos suero, dependiendo de ciertos detalles de la definición. Pero Profe, sí, qué pena que lo interrumpa, es que hay una compañera que está diciendo hace rato que tiene problemas con el internet y que donde sí, ella vive se le fue la luz y que no tiene datos para bueno, conectarse a la clase. está Entonces, que bien, les apenas ella pido, pueda, entra. listo, está bien, no hay problema, pero les pido el inmenso favor de que sean solidarios con su compañera y los que están grabando, por favor, le pasen la grabación. ¿Listo? Todos necesitamos la Profe, colaboración de qué todos en pena este momento. molestarlo. Sí. Usted le puede regalar 5 volumen a su voz. Qué vergüenza, sino que se Sí, escucha muy profe, mal. porfa. Bueno, está bien. ¿Ahí ya? ¿Mejora o no mejora? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Es que realmente el tema es que el micrófono, como estoy desde mi portátil, el micrófono está lejos de donde yo estoy, pero bueno, ahí miramos a ver qué puede hacer. Entonces les decía que la respuesta inmune adaptativa se clasifica de varias maneras. La primera forma es en términos de sus componentes, en el que hablamos de respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. Entonces esta definición o esta clasificación mejor proviene de un conocimiento muy viejo, que es que si usted coge una fracción de sangre total, la centrifuga, en la parte de abajo de un tubo va a quedar el grupo de células y en la parte de arriba va a quedar una fase líquida que llamamos plasma o suero. Entonces la respuesta inmune que está ubicada en el suero, que es la que está por fuera de las células, la llamamos o se llamó originalmente humoral, porque eso se definió hace muchos años como el humor. No era el plasma o el suero, era el humor de la persona. Eso fue lo que se le definió y quedó con ese nombre. ¿Sí? Esa es la respuesta inmune humoral. Hoy en día entendemos que ahí básicamente se ubican todas las moléculas extracelulares, pero son protagonistas los anticuerpos, que son secretados por los linfocitos B. En la respuesta inmune celular, tenemos entonces las células y ya como dijimos, las células del sistema inmune adaptativo son los linfocitos, ¿sí? Principalmente los linfocitos T y los linfocitos B. Esta clasificación ha permanecido y digamos que sigue vigente por una razón muy sencilla. Y es que generalmente los anticuerpos que hacen parte de la respuesta inmune humoral son los principales mediadores de la respuesta inmune protectora contra patógenos extracelulares. Entonces, si una bacteria está por fuera de la célula, ¿a quién le toca defender? A los anticuerpos. Si está dentro de la célula, ¿a quién le toca defender? Pues a las células, a los linfocitos, específicamente a los linfocitos T, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, se tiende a pensar que los linfocitos B son los responsables de la respuesta inmune humoral y los linfocitos T son los responsables de la respuesta inmune celular. Y, como les decía, esa clasificación ha permanecido porque sí existe un grado de especialización. Ahora, quiero que me entiendan algo, y es que esta es una clasificación con fines de enseñarle a personas como ustedes que están estudiando medicina cómo es el sistema inmune. Pero no quiere decir que durante una infección se activa exclusivamente la respuesta inmune humoral o exclusivamente la respuesta inmune celular. No. Ahí lo que realmente sucede es que se activan todos los brazos del sistema inmune. Generalmente se activan todos. Otra cosa muy diferente es que todos los brazos del sistema inmune activados sean eficientes para eliminar al patógeno. Entonces, aquí cuando decimos que la respuesta inmune humoral es la preferida contra patógenos extracelulares, no estamos diciendo realmente que la respuesta inmune celular no se active. No, sí, también se activa. Lo que pasa es que para patógenos extracelulares es más eficiente
la respuesta inmune mediada por anticuerpos, la humoral. Cuando el patógeno se ubica de forma intracelular, es más eficiente la respuesta inmune celular. Pero sea extracelular o sea intracelular el patógeno, el sistema inmune se activa. ¿Listo? Otra forma de clasificar el sistema inmune está en su forma de inducción. Nosotros decimos que el sistema inmune puede activarse de forma activa, valga la redundancia, o puede inducirse de forma pasiva. Hoy en día es fácil poner ejemplos de inmunización pasiva, pero en el pasado no era tan fácil, porque pues no estábamos en la pandemia, pero hoy en día sí es posible. De hecho, voy a compartirles algo en un segundito, se los comparto al grupo. Y lo discutimos aquí un segundo. ¿Alguno de ustedes tiene Twitter? Sí. Voy a mandarles entonces aquí al grupo un tweet que publiqué ayer. Y lo vamos a discutir, ¿vale? Ahí está. Ahí está. ¿Lo tienen abierto? Cuando lo tengan abierto, denle por favor clic en mostrar este hilo. ¿Alguien ya lo abrió? Sí, profe, pero ¿dónde Sí, es? profe, Ya. ya. ¿Pero qué? No, ya. Ok. Entonces vamos a leerlo por partes y yo les voy a ir preguntando si comprenden lo que se dice ahí. Aquí en la primera parte yo coloco un encabezado que dice, si la reactivación del país es ineludible. Denme un segundito, por favor, que esto es una llamada terrible. Un segundito.